Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard Magri. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. En la parte final de Efesios 4:3, se exhorta a la Iglesia de Cristo diciendo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu nos ha bautizado en un cuerpo. Ese cuerpo es la Iglesia de Cristo. Él es su cabeza y se encuentra en los cielos, sentado a la derecha del Padre. Pablo dijo algo similar en su primera carta a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor oró en aquella noche en el huerto de Getsemaní por esta unidad. Leamos en Juan 17:21 cuál fue su petición al Padre. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bruce dijo al respecto, porque la comunión de la iglesia en la que los creyentes gentiles y judíos estaban unidos no era una mera inscripción en un registro de membresía, implicaba su unión con Cristo por la fe y por lo tanto, la unión de unos con otros como miembros de su cuerpo. Así que la unidad de los creyentes era un anhelo del Señor Jesucristo, y Él oró por esta unidad la misma noche antes de dar su vida por nosotros en la cruz. Él hizo con su sangre y su carne que esa unidad pueda ser algo real. Entonces esta unidad de los creyentes también debería ser nuestro mismo anhelo y oración, y deberíamos procurarla con todas nuestras fuerzas, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Esta es una unidad espiritual, no necesariamente una unidad estructural o denominacional. No es un asunto de organización, es un asunto de unidad. Esta unidad se hace evidente en la rápida comunión que es posible entre cristianos de diferentes culturas, nacionalidades, idiomas y clases económicas. Simplemente se encuentran y se reconocen mutuamente como hermanos en Cristo, así como las hormigas o las abejas se encuentran en cualquier sitio y reconocen por el olor del otro que ambos pertenecen al mismo hormiguero, al mismo panal, que son hijos de la misma hormiga o abeja reina. Así del mismo modo cristianos de los más diversos y dispares lugares y orígenes se encuentran y se reconocen mutuamente como ciudadanos de un mismo reino, miembros de un mismo cuerpo, siervos de un mismo rey e hijos de un mismo Padre. Podemos entender esta unidad del Espíritu si entendemos lo que no es. En un sermón sobre este texto, Charles Spurgeon señaló algunas de las cosas que el texto no dice. No dice esforzarse por mantener la unidad del mal, la unidad de la superstición o la unidad de la tiranía espiritual. No dice esforzarse por mantener sus arreglos eclesiásticos para la centralización. No dice esforzarse por mantener la uniformidad del Espíritu. La unidad estructural incluso puede obrar en contra de la verdadera unidad del Espíritu, si es que dicha estructura no es guiada por el Espíritu del Señor y debemos cuidarnos de ello. Quizás podamos ver un propósito que Dios tiene al prevenir una unidad estructural de la Iglesia en este momento, para evitar que se cumplan los esfuerzos mal dirigidos dentro de la Iglesia, como son las ambiciones de poder político y demás. Ya en su tiempo, Charles Spurgeon reflexionó sobre esto y consideró que era mejor idea que las iglesias se mantuvieran independientes. No es deseable que todas las iglesias se fundan unas con otras y se vuelvan una, porque la fusión completa de todas las iglesias en una sola corporación eclesiástica produciría inevitablemente otra forma de papado, ya que la historia nos enseña que los grandes cuerpos eclesiásticos se vuelven más o menos corruptos como una cuestión de rutina. Las enormes corporaciones espirituales son, en su conjunto, los baluartes de la tiranía y los refugios del abuso, y es solo cuestión de tiempo que se rompan en pedazos. Ahora bien,
¿Cuál es nuestra parte en esta unidad si es que Cristo ya la ha logrado? Como leímos, nuestra parte consiste en procurar conservar dicha unidad, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice la palabra. Nuestra parte es conservar la unidad entre creyentes que Cristo ya ha logrado. Nosotros no podemos crear esta unidad, no podemos forzarla, solo el Señor crea esta unidad, pero nosotros debemos mantenerla. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecen a un cuerpo y tendríamos que ser conscientes de que somos uno en Cristo. ¿Y cómo la conservamos? Por medio del Espíritu Santo. Es por esto que la unidad entre creyentes es llamada aquí unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque es por medio del Espíritu del Señor y su llenura en nosotros con sus frutos espirituales como son amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y demás. Gálatas 5, 22, 23, que nosotros podemos amar correctamente a nuestros hermanos en la común fe y llegar a tener verdadera unidad con ellos. Debemos esforzarnos para mantener esta unidad. Nosotros no la creamos. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes, aunque muchos con buenas intenciones han procurado crear unidad entre las diversas iglesias y denominaciones cristianas y entre todos los creyentes en general. Pero el Señor ya ha creado la unidad de los creyentes por su Espíritu. Así que nuestro deber es reconocerla y guardarla. Si lo hacemos, veremos cómo esa unidad simplemente aparece y se manifiesta. A modo de conclusión, nuevamente citamos a Spurgeon, quien dijo: queremos la unidad en la verdad de Dios a través del Espíritu de Dios. Busquemos esto, vivamos cerca de Cristo, porque esta es la mejor manera de promover la unidad. Las divisiones en las iglesias nunca comienzan con aquellos que están llenos de amor por el Salvador. Amado lector y oyente, ¿está usted procurando ser lleno del Espíritu Santo del Señor? ¿Se deja guiar y controlar por el Espíritu Santo en sus pensamientos, deseos, palabras, actitudes y acciones? ¿O es otra cosa lo que gobierna su vida? Si es el Espíritu, usted procurará mantener la unidad de los creyentes a toda costa, y el mismo Espíritu del Señor le impulsará a ello, dejando de lado las peleas, los comentarios que no edifican y las divisiones y sectarismos. Ahora dejémonos dominar por otras cosas que no son el Espíritu del Señor, y nos resultará muy difícil, por no decir imposible, tener verdadera unidad del Espíritu en el vínculo de paz con otros creyentes. ¿Buscará ser lleno del Espíritu del Señor en este día? ¿Buscará la unidad con sus hermanos y hermanas en la común fe? ¿Será la unidad de los creyentes como en aquella noche de Getsemaní lo fue para Jesús, aquello por lo que usted ore y esté dispuesto a hacer un enorme sacrificio de ser necesario? ¿Será la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz también su anhelo, oración y disposición, así como lo fue para Cristo? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.